Hola chiquillos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Quiero hacerle una pregunta. Si tuviéramos la oportunidad hoy de poder evangelizar a dos personas, ¿cuál creen ustedes, estos dos personajes que les voy a nombrar, es más fácil que se acerque a Jesucristo? Bien, el personaje número uno es un hombre que tuvo una muy buena infancia, se educó en un muy buen colegio, luego estudió en la universidad, tiene un muy buen trabajo, es un hombre que cumple con casi todas las normas, se considera un hombre religioso y correcto. ¿Mm? El segundo personaje es una mujer que no tuvo una muy buena infancia, tuvo bastantes carencias, eh, hoy en día tiene muchas adicciones y trabaja como prostituta. Bien, ahora pongámonos a pensar, ¿cuál de estas dos personas es más fácil que llegue al Evangelio y conozca a Jesucristo? La verdad es que podríamos tener muchas respuestas respecto a esto. Pero el Evangelio alcanza hasta dos tipos de personas. Y quiero mostrarte a la luz de la palabra cuál de estas dos personas es mucho más fácil o más factible que conozca a Jesucristo y se rinda a Jesús. ¿Mm? Bueno, como es un estudio, quiero que abras tu Biblia. Sí, ve a buscarla porque la verdad es que probablemente estés viendo este video desde tu celular y no puedas abrir tu Biblia digital. Así que busca tu Biblia para que podamos leer juntos en el libro de Juan que hemos estado estudiando. Vamos a leer Juan capítulo 3 del versículo 1 al 16. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñar las señales milagrosas que haces. Son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando te lo digo. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero tampoco sabes dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar ni de a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que lo que contamos, lo que sabemos y hemos visto, y ustedes también, ¿todavía se niegan a creer nuestro testimonio? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, este es un pasaje bastante conocido, es probable que lo hayas escuchado en alguna predicación, que lo hayas leído o que lo hayas visto en películas. Pero cuando vemos este personaje, se acerca mucho al personaje que te nombré número 1, ¿cierto? Nicodemo era un hombre fariseo, y en ese tiempo los fariseos eran hombres religiosos bastante estructurados y dogmáticos en su forma de vivir. Se justificaban bastante con todo lo que hacían, porque para ellos era muy importante vivir una vida correcta, pero necesitaban a Jesús. Nicodemo se acerca a Jesús y las primeras palabras que cruzan es para reconocerlo. Y le dice Jesús, porque le dice rabí, le dice maestro, Jesús, yo he visto que tú eres bueno, que haces milagros. Entonces lo reconoce como alguien importante. A lo que Jesús le responde. La verdad es que cuando uno responde es cuando uno responde una pregunta. Y Nicodemo hasta ese entonces no le había hecho ninguna pregunta. Simplemente le estaba diciendo, wow, tú me llamas la atención,
sin duda lo que tú haces es bueno, es genial. Pero Jesús le responde. ¿Y sabes qué? Me encanta porque Jesús le responde una pregunta que Nicodemo no había hecho, porque es probable que ni siquiera Nicodemo sabía lo que quería preguntar. Y es que Jesús conoce nuestro corazón, sabe las dudas que hay en nuestro interior, sabe aquello que quizás nosotros lo desconocemos, sabe nuestro subconsciente, a veces esas cosas que a veces están, pero ni siquiera les podemos poner nombre porque no sabemos cómo hacerlo. Pero, sin embargo, Jesús sí la sabe y le responde a esa duda. Y le dice, ¿te digo la verdad? ¿Te digo lo que es cierto? ¿Te digo lo que es importante? A menos que nazcas de nuevo, no puedes venir al reino de Dios. Nicodemo no le había preguntado eso. Nicodemo le estaba diciendo, wow, eres genial, me encanta tu manera de vivir, eres un buen hombre, se nota que Dios está contigo porque eres como un profeta. Nicodemo no le está diciendo que es el Hijo de Dios, le está diciendo, eres bueno en lo que haces, como muchos otros hombres. Pero Jesús lo confronta, le dice, hey, mira, no hay ninguna otra manera que llegues al cielo a menos que nazca de nuevo. Nicodemo no le había preguntado eso, pero era muy probable que era lo que se preguntaba en su interior. Jesús responde nuestras preguntas, aun cuando ni siquiera sabemos cuáles son. Y es que Jesús lo sabe todo. Así que no puedes presentarte a Jesús con un tipo de apariencia, porque Jesús te conoce bien. Cuando pecamos, Jesús estuvo ahí viéndote cuando pecaste. Cuando te alejaste de Dios, también Jesús estuvo ahí. Jesús está en nuestros días buenos y malos siempre. En su eterno presente siempre está. Incluso sabe tu futuro. Sabe que el día de mañana probablemente le falles. Sabe que el día de mañana probablemente cumpla sus propósitos. Él lo sabe. Y le responde con esta respuesta que como que lo hackea en el fondo, lo mata. Y Nicodemo le dice, ¿qué quieres decir? What are you talking about? Y dice, ¿cómo acaso puede un hombre volver a nacer del vientre de una madre? ¿Es eso posible? Y Jesús le dice, mira, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua en espíritu. El ser humano solamente puede nacer de la vida. Tú viniste a la tierra producto de tus padres. Y déjame decirte, tus padres eran pecadores también. Naciste en una condición pecadora, por lo tanto nuestra condición, cada vez que un niño viene a la tierra, por más angelito que se vea, ese niño tiene un ADN pecaminoso. A un niño no les enseñamos a mentir, un niño miente. Nuestra esencia es pecaminosa hasta que llegamos a Cristo Jesús y Él transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tú viniste, naciste, ¿cierto? Reproduciste la vida humana, pero la vida del Espíritu nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando te digo que tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo es posible? No entiendo. Y Jesús le dice, ¿tú acaso no eres rabí? ¿No eres erudito en el tema? ¿Acaso no eres un maestro judío que entiende estas cosas? ¿Cómo es que no entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Cómo quieres que te explique las cosas celestiales si ni siquiera las terrenales las entiendes? Y Jesús viaja en el tiempo junto con Nicodemo y le dice, ¿te acuerdas de Moisés? Sí, claro que me acuerdo, lo estudié. ¿Te acuerdas cuando Moisés, el pueblo de Israel, dudó de Dios y empezó a hablar mal de Dios y le decía, Dios, nos trajiste al desierto para que muriéramos de hambre, eres un mentiroso, no nos estás alimentando, no nos estás cuidando? Bueno, cuando pasó eso, Dios se enojó con el pueblo, lo estaban tratando de mentiroso y mandó serpientes. Y esas serpientes mordían al pueblo de Israel y morían. Moisés clamó a Dios misericordia y Dios le dijo, tienes que levantar una serpiente de bronce para que esa serpiente de bronce pueda librarlos de la muerte. Esa serpiente no iba a evitar que las serpientes mordieran, simplemente iba a evitar que el veneno no matara a la gente. Entonces cada vez que un judío era picado,
y su veneno subía a su cuerpo, tenía que mirar esa serpiente de bronce para no morir. No iba a evitar la picadura, simplemente no iba a evitar la muerte. Bueno, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se estaba refiriendo a él mismo como el único camino a salvación. ¿Y por qué una serpiente? ¿Te has preguntado por qué Dios eligió una serpiente de bronce cuando podría haber elegido un cordero? ¿Por qué eligió la serpiente si la serpiente era maldita? ¿Se acuerdan que la serpiente engañó a Eva y a Adán? Bueno, porque Jesús, al morir en la cruz, se hizo maldito por nosotros. Él llevó en la cruz todos nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todas las maldiciones, las llevó Cristo Jesús para hacernos libres. Bien, le dice, entonces, así es necesario que me conozcas. Esta conversación no quedó simplemente así como una conversación de noche, porque era de noche cuando hablaban, sino que hubo algo que cambió en la vida de Nicodemo. ¿Sabes cómo lo sé? Porque cuando Jesús fue crucificado, después se lo llevan, lo van a sepultar, los dos personajes que se acercan a tomar el cuerpo de Jesús para poder perfumarlo y llevarlo al sepulcro es José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo entendió. Tal vez le fue revelado el Evangelio cuando vio a Jesús crucificado y tiene que haberse acordado de la historia de Moisés con la serpiente de bronce. Tiene que haber dicho, sí, ahora tiene sentido. Y tomó la decisión en el peor momento, cuando Jesús había muerto y los discípulos estaban siendo perseguidos. Y lo hizo a la luz pública, porque entendió quién era Jesús. No era un simple profeta, no era un buen hombre, no era un buen líder, era el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces tenemos el concepto de que Jesús es bueno, de que Jesús hizo bien, de que Jesús fue un revolucionario. De hecho, mucha gente cree eso de Jesús y lo admiran. Tengo amigos y amigas que lo admiran, pero aún así no lo reconocen como Dios. Y aquí lo importante es reconocerlo como Dios, es reconocer su autoridad, reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Y el broche de oro es el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo que todos conocemos. Pero en este contexto que lo está explicando Jesús y Nicodemo, nos está haciendo ver que no es por nuestras obras, no es por lo bueno que seamos, lo autosuficiente que nos mostremos, que podemos acercarnos a Cristo Jesús. Para Nicodemo fue un poco más difícil, porque Nicodemo sabía de las cosas que tenía que hacer, lo que tenía que dejar de hacer, y muchas veces nosotros estamos en eso. No tomo, no fumo, no me drogo, no sé, no hago cosas malas, hago todo lo bueno, por lo tanto soy bueno. Y caemos en la autosuficiencia. Jesús destruye nuestra autosuficiencia y nos dice, es que no depende de ti, dependes de mí. Y eso es lo que Cristo nos quiere mostrar en este día. Puede que por mucho tiempo hayamos vivido un evangelio basado en nuestras buenas obras, basado en la rutina de ir a la iglesia, y sin embargo nuestra vida espiritual era algo plano. Cristo nos está hoy día confrontando en nuestra realidad, en nuestras casas, cuál es nuestro verdadero sentido de ser hijos de Dios. Porque nuestras rutinas que teníamos antes de cultos, de jóvenes, de retiros, de confraternidades, ya no está, ya no existe. Y lo que Dios nos está pidiendo es algo real, algo genuino, una relación auténtica. Nos está pidiendo que realmente seamos hijos de Él, en nuestras casas, en los lugares donde podamos ir con pandemia, con nuestras familias. Y es probable que en este tiempo te hayas apartado un poco de Dios, te hayas puesto un poco más, no sé, soberbio, autosuficiente, con corazón más duro. Pero el Señor dice que Él pondrá en nosotros un nuevo corazón. Y va a sacar ese corazón de piedra y va a ser uno nuevo. Es necesario que
nazcas de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que yo haga algo en ti. Tú ya no puedes hacer nada, lo haré yo. Así que si estás luchando con algún hábito, si estás cuestionando a lo mejor muchas cosas que en la religión, en el evangelio se hablan, deja que Jesús te las responda. Muchas veces tenemos tantas preguntas que no sabemos cómo sacarlas, pero sin embargo Jesús tiene todas las respuestas para aquellas preguntas que ni siquiera sabemos que están. Así que, queridos chiquillos, chiquillas, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que la palabra los alumbre y el Espíritu Santo los guíe a su verdad. Les mando un abrazo, los quiero mucho y estén atentos. El día viernes vamos a mandar un video de desafío. Vamos a comenzar un desafío de hábitos, lo cual nos va a bendecir mucho. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida, te va a ministrar. Así que atento al chat de DC Blanco, donde vamos a mandar toda la información, todo el material. Date el tiempo de leer los mensajes y escuchar el material que te vamos a estar mandando con distintos mensajes. Así que te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Chao, chao.